Hoy nuestra videoconferencia es sobre sistemas y subsistemas. Por lo tanto, lo que queremos es invitarlos a pensar un poco. Esto es estudiar cómo se articulan los objetos arquitectónicos entre sí, cómo alcanzan mayores grados de complejidad. Ya no estamos hablando de los objetos solamente, sino cómo se constituyen a través de sistemas. ¿A qué nos referimos cuando utilizamos este concepto de sistema arquitectónico? Ya hace mucho tiempo Kant hablaba que la arquitectura es el arte de construir sistemas. Posteriormente Hegel dijo que consiste en la articulación de cada cosa con el todo. Podemos seguir avanzando y llegaríamos hasta el concepto de sistemas informáticos, que ya se corre de lo nuestro. Vemos cómo los sistemas a su vez se establecen con su entorno, no el objeto en sí, sino a través de su propio entorno inmediato. Por lo tanto, meternos en el tema lo vamos a hacer a través de una definición, una de las tantas que hay sobre sistemas. Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí con una organización interna y que constituye un todo que no se explica solamente por la conformación de cada una de las partes. Cada parte del sistema está en función con la otra. La arquitectura y el urbanismo son sistemas de tipo funcional, espacial, constructivo, formal y simbólico. Esto es lo que vamos a ver hoy. Bien, ya ahora presentado el tema, para poder abordar estos sistemas y subsistemas, a lo que los invitamos es precisamente a esto, a pensar en la producción de la arquitectura. Antes de ir metiéndonos en este tema, lo que me parece que estaría bueno es abordar cuál es nuestra propia definición de arquitectura. ¿Desde qué lado nosotros vemos la arquitectura? Para nosotros, la arquitectura es eso, es la estructuración del medio natural. Irrumpe la arquitectura en un medio natural. Es a través de una serie de funciones. Estas funciones las vamos a ver a lo largo del primer cuatrimestre, donde precisamente vamos a estar haciendo referencia a estas y las vamos a ir conociendo. Tiene que servir al funcionamiento de una comunidad. Es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro rol dentro de la sociedad realizando arquitectura. Y esta arquitectura tiene que estar materializada a través de distintos materiales y tecnologías, ¿sí? Para esto necesitamos el conocimiento, que será de mayor profundidad en la segunda etapa del año. Y tiene que tener una intención semiológica, esto es la perdurabilidad, a través de la propia historia, a través del tiempo y su carga significativa. Y además, toda arquitectura tiene que tener su mantenimiento en el tiempo. Vayamos a algunas consideraciones previas antes del abordaje del tema. Vamos a ubicarnos en el contenido de la materia y comenzar a conocer su lenguaje. ¿De qué manera nosotros nos comunicamos, nos expresamos, nos interpretamos? Vamos a hacer el análisis de las partes de una obra de arquitectura, porque esa descomposición del objeto hace de una mejor interpretación. ¿Para qué hacemos todo esto? Precisamente para esto, para estudiarla, para observarla, para reconocerla, y bueno, y si podemos entenderla, sería muchísimo mejor. Habíamos hablado de la definición en el inicio de la charla de lo que es un sistema, tanto como conjunto de elementos que están relacionados entre sí, con una organización interna y que constituye un todo que no es explicable por la mera suma de sus partes. Cada parte del sistema está en función de la otra. Su interrelación, sus vínculos, su forma de establecerse, eso hace el comportamiento de un sistema dado a través de todos los subsistemas que lo integran. ¿Significa esto? Que la arquitectura y el urbanismo son sistemas de tipo funcional, espacial, constructivo, formal y simbólico, como vimos en el inicio. Es cierto que se ha puesto demasiado énfasis en los objetos. Siempre se ha estudiado o se ha analizado el objeto, pero ese objeto es muy poco si lo analizamos desde ese lugar.
siempre lo establecemos a través de estas relaciones que se establece entre el objeto, en tanto que tiene un sistema de producción, un sistema estructural, sistema constructivo, que lo vamos a abordar ahora, este sistema de funciones que hacíamos recién hincapié, un sistema tecnológico y por supuesto un sistema de mantenimiento. Ahora, este objeto arquitectónico tiene dos vínculos más. Uno es el medio y el otro precisamente son las personas. Es esta sociedad el cual demanda de esta arquitectura. Este medio y estas personas tienen otros sistemas o abordan otras problemáticas como es el clima, los medios naturales, los entornos, las cuestiones económicas y también esto encuadrado dentro de las normativas. Un subsistema es un sistema que es parte de otro sistema mayor. Parece un juego de palabras, pero en realidad no lo termina siendo tanto. Este otro sistema mayor es un suprasistema o supersistema. En otras palabras, un subsistema es un conjunto de elementos interrelacionados que en sí mismo es un sistema, pero a la vez es parte de un sistema superior. No cumple una función separada, es parte del objeto final. Ese objeto final, por supuesto, es la obra arquitectónica. Estos subsistemas, para poder ejemplificarlo, es si yo pienso, imagino una cubierta, un techo, que tiene distintos componentes, al igual que si pienso una pared, también tiene distintos componentes. Esos diferentes componentes hacen de conformarse como subsistemas que integra este conjunto de parte y sus relaciones. En definitiva, lo que queremos contarles es que una obra es un sistema complejo, porque es así la arquitectura, es dinámico, porque produce cambios, y es abierto, porque precisamente puedo interrelacionar con todas esas partes constitutivas del edificio, que le denominábamos como subsistemas, componentes, elementos, se van relacionando, se vinculan, se articulan y conforman el sistema. ¿Qué es ese sistema? El edificio con todas las funciones. Y ese edificio con todas las funciones interactuando con el entorno y con otras formas que son intervinientes en el hecho arquitectónico. ¿Por qué pretendemos esto? Porque este conocimiento nos va a llevar a poder, además de materializarlo, de diseñarlo, de dimensionar los subsistemas de instalaciones, como por ejemplo la provisión de fluidos, las instalaciones mecánicas, las eléctricas, tienen sus secciones, tienen sus componentes, hay que diseñarlo, establecerlos para que tengan un correcto funcionamiento. Por lo tanto, es comprender esa relación entre lo que es el hecho de la materialización, de la construcción, de esa producción dentro del marco de la tecnología. ¿De qué manera se dan estos diseños constructivos? Tenemos los constructivos tradicionales. Estos requieren de una mano de obra que no es especializada o altamente capacitada. Hay gran desperdicio de material porque no está establecido en forma muy orgánica, sino que pertenece más a las costumbres y a la cultura propia de la construcción. En una segunda etapa tenemos los sistemas racionalizados, es lo que observan ustedes allí en la imagen. Empieza a haber piezas. Esas piezas o esos elementos constitutivos tienen dimensiones, hay que establecerlos dentro de esas dimensiones para que empiece a interactuar. El otro punto más importante es los industrializados. Ese diseño constructivo industrializado es un sistema que se desarrolla en un taller, en una fábrica, en una planta, y se traslada para ensamblar todas esas piezas dentro de en un lugar determinado, que es el lugar definitivo de la obra. Hablaba en un principio, les mencionaba que había normativas. Estas normativas, en este caso, para los subsistemas, están especificadas en las normas ISO 6241 del año 82, que define a estos subsistemas como el subsistema estructural. Son las fundaciones, los muros portantes, las columnas, vigas, el periférico horizontal,
Claro que sí, son esos planos horizontales que determinan las veredas, los patios, los balcones, las terrazas, las cubiertas, ese periférico vertical que son particiones y aberturas, o sea, mamposterías con sus carpinterías, rejas u otros elementos que la contengan. El interno horizontal son los cielos rasos, los solados, ¿no? Los diferentes componentes dentro de ese plano, o el interno vertical, que básicamente son los tabiques, que son elementos de separación de espacios, pero que no transportan cargas, no tienen, es solo su peso, no trasladan otros pesos, que es lo que vamos a ver ahora. Y después tenemos las instalaciones, las mencionábamos recién, gas, agua, electricidad. Tenemos el equipamiento interno, esto puede ser calefacción, por aire, radiadores, diferentes elementos. Y también hay elementos externos, cámaras de vigilancia, etc. Para nosotros estos subsistemas están compuestos por la estructura resistente. Hablar de estructura resistente es o una estructura independiente, quiere decir que se mantiene el edificio en pie y traslada sus pesos a un terreno firme, o muros portantes, que es lo mismo. También trasladan en diferente forma esos pesos hacia un suelo firme y mantener en equilibrio la obra. Estructura independiente, utilizada más para los edificios en altura, básicamente, o superando más de una planta. Muros portantes, que vamos a ir especificándolo ahora en lo inmediato. La envolvente, si hablamos de envolvente, imaginamos todos aquellos límites que nos ponen con el exterior. Por lo tanto, esa limitación o esa comunicación con el exterior está a través de las paredes, las aberturas, las carpinterías. También tenemos ese cerramiento horizontal, que son las cubiertas, ¿no? Los diferentes techos, para ser más claro, o el contacto con el suelo. Ahí estamos hablando precisamente de los pisos. Y por último, tenemos las instalaciones. Podemos observar una especie de cuadro síntesis de este subsistema determinado precisamente por lo que marca la norma ISO. Tenemos este subsistema estructural que ustedes lo ven en la imagen, esos muros portantes que les decía están en rojo, para poder vincularse y trasladar, por ejemplo, el peso de la cubierta, las personas que transitan por arriba de una cubierta para hacer alguna reparación, alguna instalación, y trasladan esos pesos, esas cargas, como la vamos a empezar a definir ahora, hacia las fundaciones. La fundación es esa instancia transicional entre la obra, entre el hecho arquitectónico y el suelo. El subsistema periférico vertical vuelven a tener allí los muros portantes, ¿sí?, que tienen incluidos sus aventanamientos, sus carpinterías. El subsistema interno vertical son los tabiques que no tienen el traslado de esos pesos, y ese sistema periférico horizontal, que estamos hablando de las cubiertas y también de los pisos. Estas relaciones sistémicas es lo que nos determina o nos lleva o nos conduce a este diseño del sistema constructivo. Integrantes como la envolvente horizontal, como la envolvente vertical, como las fundaciones, con las condiciones de los emergentes del medio, hace y nos conduce a un diseño constructivo de los subsistemas, de sus relaciones, que conforman precisamente la idea arquitectónica. A su vez, cuando hablamos de arquitectura, estamos inmersos en conceptos de sustentabilidad. Cuando hablábamos en un principio que nuestra responsabilidad es hoy y para las generaciones futuras. La sustentabilidad se basa sobre 3 sistemas. El sistema social, las personas, el sistema ambiental, las condiciones, y el sistema económico, indudablemente el motor de lo que impulsa todo esto. Pero para que se dé esta sustentabilidad en la intersección de estos 3 sistemas, es pensar en ese proceso armónico entre el desarrollo económico capaz de satisfacer, en principio, de equidad social, la responsabilidad ambiental, con consideraciones a los requerimientos hoy, pero también, como decía recién, a esas generaciones futuras.
Teniendo todo esto más o menos en claro, nos vamos a ir abordando a cada una de las partes que decíamos que integran esos subsistemas. Veamos en primer parte la estructura independiente, como les decía. Ahí van a ver cómo empiezan a aparecer casi como alámbricos, si lo ven en esta imagen, de columnas, de vigas, de losas que llevan a una base para que esa base, en contacto con el piso, trasladen sus cargas. Esta estructura independiente, básicamente, para edificios en altura, que nos permite esa independencia. El pensar que las cargas, los pesos, me lo traslada este sistema y yo después puedo aventanar, puedo poner los muros. Puedo poner un muro de un papel de celofán, puedo poner todo un vidrio o puedo poner toda una pared de piedra. Pero ya no es la preocupación de cómo traslado esos pesos. Fíjense en la imagen superior hasta acá la traba que logra esa torsión de ese edificio. ¿Cómo se materializa? Una estructura independiente puede ser, en este caso, de hormigón. Ahí van a ver la imagen de los hierros para después interpretar cuál es la participación del hierro dentro del hormigón. Estas estructuras independientes pueden estar materializadas a través de metales, de maderas. Y ahí van a ver como dos extremos. Tienen una casa que es de Sierra de los Padres, con sistema de poste y viga, como lo llamamos nosotros, con postes de palmera, y hasta un edificio del arquitecto Michael Green, que tiene proyectado un edificio de 30 pisos, pura y exclusivamente en madera, que en este caso es laminada encolada. Estructura independiente por un lado, o si no podemos tener muros portantes, mucho más utilizado para viviendas de una o dos plantas. Estos muros portantes son precisamente los que soportan las cargas, las que las transmiten al suelo, pero ese muro es monolítico. Al transmitir todos los pesos, yo tendré que tener en cuenta cómo es la gradación, cómo lo ahueco, cómo lo perforo para poder ubicar mis aventanamientos, mi contacto también con el exterior. Estos muros pueden soportar, como ven ahí, histórico, muro, coliseo en este caso, traslada los pesos de bóvedas que convergen sobre él, muros que son plegados, como son la anónima que está allí mostrándolo y esa persona que lo observa en esos pliegues, pueden alcanzar a tener las formas que ustedes prefieran. Hablábamos cómo se integraba la envolvente. La envolvente, ese contacto, ese límite con el exterior. Y teníamos los cerramientos verticales de estas paredes, con aberturas y carpintería, sobre todo cuando estamos hablando de muros portantes, y los cerramientos horizontales, que son las cubiertas, como en este caso de este mercado de Barcelona, con toda una piel que se pliega, y también, por supuesto, de los pisos que me ponen en contacto con el suelo. Si no tengo estructura independiente, tengo estructuras portantes, muros envolventes de este periférico vertical, que observen ustedes aquí. Acá hablamos de las funciones. Acá hablamos que no hay un solo material. Es ese subsistema integrado por diferentes materiales que le otorgan las condiciones a ese muro para respuesta de todas las funciones que nosotros mencionábamos y en la combinación precisamente de todas ellas. Empieza a aparecer este reconocimiento de cada una de las partes, ¿sí? Condiciones emergentes, tecnológicas, relacionales, las funciones, la mano de obra disponible, el conocimiento técnico. Con todo ello empezamos a optar las opciones que son opciones concretas de diseño. Esos muros portantes no siempre son monolíticos, no son de ladrillos, de piedras, también puede ser de estructuras livianas, como es en el caso de la madera, pero que termina siendo todo el muro el que transmite y lleva la responsabilidad de esas cargas al piso. Dentro de estas envolventes, cuando abordamos el tema de las cubiertas, estas envolventes horizontales, estos planos horizontales, fíjense que pueden ser inclinados, pueden ser cubiertas planas, pueden tener diferentes formas y ser techos verdes. Puede ser como la obra que encuentran al pie de la imagen de Le Corbusier, donde la cubierta es ese subsistema que flota por encima del otro espacio conformado
¿no? Y a través de carpintería, es una estructura muy vidriada, muy transparente, y la cubierta está por encima. O esa cubierta que se pliega, que es toda curva y va adoptando las formas del edificio en su conjunto. Cubiertas que vemos cómo está conformado ese subsistema. Vemos allí las cabriadas, que son la cuestión estructural de esa cubierta, esa lámina por encima que cierra, o ni que hablar, por ejemplo, del pabellón de Marsella, donde Foster hace esa cubierta allí de acero inoxidable pulido, 46 por 22 metros, que refleja, por supuesto, todas las personas y todo lo que sucede allí abajo. Es piso y techo a la vez, maravilloso. Dentro de los planos horizontales, como hablábamos de cubierta, también hablábamos de pisos. Esos pisos que pueden ser de hormigón y lo tengo en contacto con el suelo, con la tierra natural. Puedo elevarlo y se conforma con un subsistema donde varios son los elementos que lo componen. Lo observan allí en madera, lo observan en metal. Observan los balcones, que son esos planos también que sobresalen y que tienen cada uno sus propios componentes. Por último, estas envolventes están materializadas de diferentes formas. El conocimiento de cada uno de los materiales para que dé respuesta a esas funciones y, por supuesto, a esa carga significativa que hablábamos en un principio y también a su perdurabilidad en el tiempo. Y allí encontramos esas pieles conformadas en diferentes materiales, tanto materiales como naturales. Miren cómo aparece allí la vegetación para aportar lo suyo, o estas tramas, estas láminas perforadas y expandibles, así como logró Toyo Ito en este frente de un edificio en Barcelona, o Foster para los espacios abiertos que tenía el Museo de Londres. Maravillas que van conformando esto. La tercera parte, como les decía, estaba conformado por las instalaciones. No vamos a hacer hincapié porque vamos a tener una clase especial sobre las instalaciones, simplemente aquí para mencionarlas. Estas instalaciones no son solamente las que estamos acostumbrados a observar, las que tenemos en casa, las que tenemos en nuestros departamentos, que van por las paredes, van por los pisos, están ocultas, escondidas, sino que también tenemos instalaciones que son parte integral de el proyecto, como lo ven aquí, realizado todo en condición externa como leitmotiv de este proyecto que estamos observando en Francia. Nosotros no podemos hablar de sistemas, de subsistemas, si no hablamos de la materialidad, porque es el sentido que le da a esta conceptualidad de la caja arquitectónica. Esta materialidad que en la segunda parte del año iremos metiendo en cada uno de los materiales, sus componentes, sus expresiones, sus cargas significativas y sus respuestas a ese entorno y sus respuestas a las condiciones donde está inmersa esa obra. Esa materialidad termina conformándose de diferentes materiales. Tenemos pieles, transparencias, planos, todo lo que a ustedes les parezca que dé respuesta precisamente a esa arquitectura. Acercándonos al final, es para que nos quede como análisis que toda arquitectura comienza por esta delimitación de un espacio. Es en principio física, esta arquitectura es corpórea. Esta arquitectura se impone dentro de las fronteras y los límites que establece con ese entorno. Esas condiciones materiales como punto de partida, la intervención sobre el territorio que lleva a dos problemas de la cultura: la relación con la naturaleza y la capacidad transformadora. Porque es artificial, porque es tecnológica, porque está conformado de forma y de materia. Este diseño arquitectónico con los materiales, los sistemas constructivos y todos los aspectos que intervienen generan en este proyecto para dar la respuesta más adecuada, que es la responsabilidad que nosotros hablábamos en un principio. Si observan acá, van a ver en esta obra a término para ir construyéndose
cómo está conformada de diferentes subsistemas, diferentes materiales, cómo se relacionan, cómo se vinculan. Es precisamente a todo esto a lo que los estamos invitando, precisamente con esta materia, con esta clase y con lo que vamos a ir en camino a lo largo de todo el año. Lo cerramos, lo dejamos con las palabras del arquitecto Alejandro Aravena, chileno, cuando dijo que la arquitectura es dar forma a los espacios donde vive la gente. Y dice él, es así de simple y también es así de complejo. Como dije Piñón, no hay concepción sin técnica, ni proyecto sin materia. Gracias.